Adelante, Leonardo. Bueno, Bueno, Adriana, lo presentás a Leonardo, Se va a presentas presentar vos. Leonardo, es lo que ¿Te decíamos presenta recién. él? Ah, perdón, Sí, sí, perdón, sí. perdón. Todo tuyo, Leonardo. muchísimas gracias, Jorge. Eh, Jorge o George, no sé cómo te dicen. Eh, pero bueno, les Es mi nombre agradezco. artístico, mi Un nombre nombre artístico. artístico. Como quieran, como gusten. Como Ok. gusten. Eh, bueno, en principio, gracias Adriana por la invitación a este evento. Me parece súper interesante aportar a la comunidad. Siempre que puedo, que tengo la posibilidad de aportar en un evento extracurricular que tenga que ver con el mundo de tecnología y particularmente de ciberseguridad, me entusiasma un montón. Y en esta oportunidad que sea para mi país y que sea para un evento que tiene que ver con la salud, me parece mucho más interesante. Incluso hemos visto hace poco un informe que salió desde un comunicado del gobierno de los Estados Unidos, específicamente del FBI, donde ahí los atacantes se están enfocando a atacar a las instituciones de salud con ransomware. Entonces, eso pasó, ese comunicado salió el viernes, después voy a compartirlos en este chat para que lo puedan ver, y creo que también me da pie un poco a hablar de lo que nosotros necesitamos hacer como responsables de seguridad o como responsables de TI en base a la seguridad de las organizaciones de salud, que en muchas oportunidades también se ve golpeado. El tema del presupuesto es particularmente para IT y específicamente para ciberseguridad. Entonces, la charla de hoy va a abordar el tema de las tecnologías, cómo las tecnologías fueron evolucionando para, 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 para mejorar la seguridad dentro de las organizaciones. Y acá sí podemos, Diego, empezar a grabar, si les parece. Mi nombre es Leonardo Granda, yo trabajo en ciberseguridad hace muchos años, hace más de 15 años. Actualmente me desempeño como speaker de seguridad y manager de ingeniería para Latinoamérica dentro de la organización de Sophos. Sophos, para que tengan una referencia, es una compañía que tiene muchísimos años en el mundo de la ciberseguridad y hace 5 años nosotros desembarcamos fuerte en lo que es Latinoamérica y empezamos a trabajar con esta región. No solamente me dedico a lo que es gerente de ingeniería para esta empresa, sino también soy speaker de seguridad en diferentes eventos de la región, en diferentes verticales, incluso como estamos viendo ahora en esta vertical de la salud. Y uno de los focos principales para mí es el tema de la capacitación y la evangelización o concientización de la seguridad, no solamente a nivel de los que son los responsables de TI, sino también en general, para el público en general, para que entiendan las personas que el eslabón más débil de la cadena en un ataque es el usuario final. Y muchas veces no es la persona de IT, no es la persona de ciberseguridad la que se busca atacar, sino que es la persona que tiene menos conocimiento en ciberseguridad. Y por eso trato de enfocarme en lo que es el enablement o la capacitación de las organizaciones en sí. El tema de hoy, que tiene que ver con inteligencia artificial, es súper complejo y requiere muchas horas. Incluso creo que, por lo que estuve viendo, y me encantó el formato de este evento, porque veo que el modelo de hablar de avances de tecnología, avances de inteligencia artificial, no solamente se basan en lo que tiene que ver con seguridad, sino de cómo poder mejorar eh, nuestra vida, nuestro día a día con los modelos de inteligencia artificial. Y les voy a contar algunas de las aplicaciones que se utilizan, aparte de lo que es ciberseguridad. Pero para hablar de lo que es inteligencia artificial o machine learning, tengo que entrar un poco en profundidad de qué se trata el tema. Y es el tema de hablar de
el conocimiento de dominio. Cuando se empezó este auge de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, es una cuestión que ata un montón de piezas. Por un lado ata a los matemáticos, por otro lado ata a lo que es la ciencia de la computación, y también por otro lado ata a lo que son los dominios de expertise. Esta conjugación de cosas creó una rama, un estudio que se llama los científicos de datos. Hoy son uno de los más buscados dentro de lo que es el mundo de IT. El científico de datos es el que es especialista para poder crear los modelos de machine learning o de inteligencia artificial, o el procesamiento de datos, o lo que tiene que ver con research de información de datos estáticos. Entonces, ellos lo que hacen es armar un modelo de aprendizaje automático. ¿Qué es esto? Bueno, de forma gráfica, para que tengan una referencia clara, es poder identificar de una forma predictiva si lo que estoy viendo delante mío es un perro o un muffin, un perro o un beagle, un perro o un nugget, un perro o un lampazo, o un, no sé cómo se dice, sí, lampazo se dice acá, ¿no? Así que está perfecto. Mopa. ¿Cómo? Mopa. Mupa, perfecto. Mopa. Y como pueden ver, ¿no? O sea, las diferentes imágenes, el modelo matemático tiene que poder identificar la diferencia entre una imagen y la otra. Por ejemplo, este que es un croissant y un perrito, un perro y un peluche, etc. ¿Y cómo es que funciona el modelo de inteligencia artificial? Lo que se hace es que, por un lado, se van a realizar diferentes tareas. O sea, vamos a tener un escenario básico de aprendizaje supervisado para aprender a distinguir lo que son perros y gatos. Acá lo que necesitamos es, por un lado, ahí está, los datos que van a ser entrenados, o sea, las imágenes para entrenar al modelo. Después vamos a tener lo que son las etiquetas. Las etiquetas me van a asociar cada dato de entrenamiento para que podamos medir qué tan bien está funcionando el modelo o no. Y si el modelo lo hace bien, va a recibir una valoración positiva, y si el modelo lo hace mal, va a recibir una penalización. Después, por otro lado, tenemos el modelo. El modelo lo que tiene es un tema de análisis de capacidades, de tipos, de tamaños, el procedimiento que se usa para el entrenamiento. Y todo esto que se ve acá es el conocimiento de dominio. Al principio de la charla dije, bueno, voy a hablar de lo que tiene que ver con el conocimiento de dominio. Y son todos estos factores. Y esto lo que me permite a mí es identificar si las imágenes son de gatos y perros lo suficientemente diversas para que el modelo funcione correctamente, qué tipo de distinción importante es la que tengo que aprender, cuál es el costo del error que tengo, ¿bien? Hay modelos que tienen que ser lo más precisos posibles, porque puede generar una catástrofe, puede generar la pérdida de la vida de una persona, o puede generar que entre una amenaza dentro de una organización. Entonces, para que tengan una referencia de cuáles son los modelos, tengo un mundo diverso de lo que tiene que ver con lo que es inteligencia artificial. El mundo de inteligencia artificial tiene diferentes tipos de modelos de aprendizaje o de machine learning. Cada uno de estos modelos difiere en complejidad y su efectividad también, ¿no? Desde algoritmos simples de toma de decisiones a un modelo un poco más complejo y más sofisticado, con los que se aprende si es un... si es tan efectivo o no, como en el caso del Deep Learning, que es el modelo quizás más complejo dentro de la familia de Machine Learning. Para tener una referencia, entrando a lo que tiene que ver con el mundo de seguridad, cuando estamos hablando, lo que todos conocemos en el mundo de seguridad, comúnmente es, ¿qué es? El antivirus o un firewall. Pero voy a tomar el caso de un antivirus. Cuando yo estoy haciendo un análisis de un archivo, lo que voy a tener que hacer es distinguir entre los archivos que son los buenos y los archivos que son malos, ¿bien? Los que van a poder generar algún issue dentro de mi organización. Entonces, lo que voy a tratar de hacer con el modelo matemático de Machine Learning es tratar de colocar una línea que me divida esto de la mejor forma posible. Y después ahí entra el análisis humano. El análisis humano es el que me va a tratar
de distinguir los errores para poder sobreajustar el modelo y identificar los que son los falsos positivos. Fíjense, todos estos puntos rojos que marco alrededor son puntos que salen del esquema que había mostrado antes. Entonces tengo que empezar a reajustar el modelo para que sea lo más efectivo posible. Entonces, ese era un modelo básico, pero cuando estamos hablando de un modelo de Machine Learning y empezamos a hablar de un modelo de lo que es Deep Learning, el modelo de Deep Learning, o de red neuronal profunda, funciona diferente al modelo tradicional. Funciona como si fueran las neuronas de un cerebro. Acá hay muchos que ya deben conocer esto porque vienen muchos de ustedes del palo de la rama de salud. Las redes neuronales que nosotros tenemos se conectan, ¿no? por una sinapsis. Y si ustedes lo piensan de esta manera, nuestro cerebro, cuanto más conexiones tiene, más aprendizajes nosotros podemos absorber, como por ejemplo cuando se activa el aprendizaje de aprender a andar en bicicleta, ¿no? Al principio, en nuestro cerebro se empiezan a conectar nociones de, bueno, ahora tengo que pedalear, pero al mismo tiempo tengo que sostener el manubrio derecho y tengo que mantener el equilibrio. Todo eso pasa en un solo instante y el cerebro lo está gestionando toda esta información. Bueno, pero el cerebro nuestro no crece, no es que se va expandiendo como si fuera en la película de Megamente y tenemos un cerebro gigante, cuantas más conexiones hacemos. El modelo de Deep Learning funciona igual, funciona de esta manera. Lo que se va generando es más interconexiones y de esa manera tienen mejores decisiones el modelo matemático para que se entienda, perdón, para que se elija la decisión de la mejor forma posible. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no es así, podemos continuar. Bien. Por ahora está más que claro, no hay preguntas en el chat. Gracias, Adriana. Entonces, ¿por qué ahora estamos hablando de inteligencia artificial o de redes neuronales? Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos viendo hoy en esta charla. Me imagino que esta convención que se está organizando, hace 2 años atrás se hablaba de otro tipo de charlas diferentes. Hoy estamos más enfocados a lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y esto tiene que ver porque hoy tenemos mayor cantidad de datos que generan un volumen grande, exponencialmente creciente, que se puede utilizar para entrenar un sistema de inteligencia artificial. Si volvemos al esquema de las fotos de los gatos y perros, cuanto más fotos de gatos y perros le ponga al modelo, más fácil le va a ser al modelo identificar si es un gato o un perro. Por otro lado, hoy tenemos el software y el hardware adecuado para poder detectar, para poder utilizar estos modelos, ¿no? Que funcionan un poco más rápido y haciendo que el framework de inteligencia artificial sea más accesible para todo el mundo y no solamente para entidades gubernamentales que tenían supercomputadoras. Y también porque existe una comunidad de investigación y de aplicación práctica para esto. Hoy hay investigación y desarrollo en tecnología, en redes neuronales, que continúa dando frutos. Y se utiliza para un montón de cosas, y ustedes lo están viendo en cada una de estas charlas que ven en este evento del Hospital Italiano. Pero también hay algunos modelos de inteligencia artificial que son los más reconocidos, o que ustedes los pueden conocer comúnmente. El modelo de Deep Learning, que como les conté, matemáticamente es uno de los más complejos, se utiliza para lo que es el reconocimiento facial cuando nosotros ponemos la computadora, el celular para que se active con nuestro reconocimiento facial. También quien utiliza un modelo de Deep Learning es Alexa de Amazon. Incluso Siri también. Se activó Alexa en mi casa. Y también los autos autónomos que funcionan como los de Google utilizan un modelo de inteligencia artificial para definir las distancias, si puede haber un próximo choque, etc. Y acá vamos a ver un video donde se utilizó la visión por computadora en tiempo real para identificar los objetos en el videoclip.
Como pueden ver, hay subtítulos en tiempo real, y esto se hizo a través de Machine Learning. Fíjense la velocidad que tiene el modelo matemático para poder reconocer imágenes. También lo vamos a ver en cuestiones de ciberseguridad en un ratito. Bien, también podemos ver acá un ejemplo de, que seguramente vi que hubo una charla que tiene que ver con implementación de inteligencia artificial e impresoras 3D dentro del sector de conferencias. Fíjense que el modelo de inteligencia artificial le da a la mano robótica la sensibilidad para poder manejar este cubo. Incluso tiene que ver esto con brazos robóticos que se utilizan hoy para hacer operaciones, ¿no? Entonces, fíjense la precisión que tiene este robot para manejar ese padrino. Y ahora sí, vamos a hablar un poco cuál es la diferencia entre el aprendizaje profundo y lo que es Machine Learning. Cuando estamos hablando de Machine Learning, estamos hablando de un modelo de decisión por árboles donde tengo diferentes situaciones y voy eligiendo cuál es la mejor opción. Como les contaba antes, el modelo de Deep Learning es una red neuronal artificial conectada entre sí. El Deep Learning es diferente porque es un tipo de red neuronal que está diseñado, como les contaba antes, en el diseño del cerebro humano. Y lo que podemos hacer es hacer predicciones basados en entrenamientos, y este aprovechamiento de múltiples capas ocultas nos ayudan a manipular algoritmos que se basan en pesos y función, con el fin de hacer una mejor predicción. Fíjense que la diferencia es abismal en este caso. La de que pasaba con un modelo de Decision Tree o un modelo de Random Forest es que, por ejemplo, si lo llevamos al modelo de lo que es un antivirus que dice que trabaja con un modelo de Machine Learning. Para aprender cuáles son archivos buenos y archivos malos, va a llenar mucho más su modelo matemático, o sea, su base de información, no su modelo matemático, porque el modelo matemático se mantiene siempre igual, pero su base de información, los datos con los cuales lo tiene que alimentar, cada vez mucho más. Entonces, el modelo se vuelve más pesado en el transcurso del tiempo. Y esto, si hoy hay presentes personas de tecnología, ténganlo en cuenta cuando hablen con su proveedor de seguridad. Pregúntenle si él le dice, porque ahora está de moda hablar de inteligencia artificial, de machine learning, etc. Pregúntenle qué modelo de inteligencia artificial o de machine learning están utilizando para aportar seguridad dentro de ese producto. Dentro del producto de firewall, dentro del producto de endpoint, de lo que sea. Ténganlo eso en cuenta, ¿bien? Y háblenlo con sus proveedores. La definición de la red neuronal profunda ha sido encontrada como los clasificadores de mayor rendimiento, y de esto se destaca el valor agregado del Deep Neural Network sobre otros métodos más convencionales. Esto no es algo que digo yo, fíjense que hay muchas personas reconocidas que hablan de la superioridad de este modelo, y por eso es que un Alexa, un Siri, los autos de Google o el reconocimiento facial utilizan este modelo en particular. Ahora bien, ¿cómo se utiliza estos modelos en seguridad? Por un lado, se puede utilizar esto para lo que es detección de URLs maliciosas en tiempo real. Se puede utilizar dentro de la tecnología de web control. O sea, cuando ustedes están navegando dentro de sus organizaciones, y si hay acá personas de TI, esto lo van a entender muy claro, cuando ustedes tienen que poner controles a sus organizaciones para que no entren a un sitio malicioso, todo el tiempo se están creando sitios web nuevos. Entonces necesitamos tener un modelo lo suficientemente ágil para identificar URLs maliciosas de manera rápida. También se utiliza para detectar lo que se llaman Windows PE o Portable Executable, que son los portables ejecutables, que son no solamente es el exe, sino que son diferentes tipos de ejecutables portables que pueden llegar a tener adentro una amenaza
Y para identificar eso, lo que hace el modelo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es determinar si es un buen archivo o es un mal archivo. También se utiliza lo que es el modelo de Deep Learning para detección de aplicaciones maliciosas dentro del marketplace de Android, de Google. Como quizás algunos de ustedes saben, el control del Google Store, de Google Play, a nivel de las aplicaciones, no es tan efectivo. Entonces se filtran muchas veces en el Store de Google aplicaciones maliciosas. Nosotros, en nuestro caso, no quiero llevarlo a la conversación de Sophos, pero sí quiero hablar de estas características en particular. Pero se puede utilizar tecnología para detectar con un agente dentro de su dispositivo móvil si una de las aplicaciones adentro tiene escondida una amenaza. También se puede utilizar lo que es el modelo de inteligencia artificial para reconocer si hay un archivo sospechoso que está escribiendo una llave de registro o está escribiendo una ruta dentro de, por ejemplo, el sector de buteo de la máquina. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto dentro de lo que es ciberseguridad? Cuando nosotros tenemos un modelo de inteligencia artificial para reconocer como les contaba antes, los ejecutables portables, puedo determinar si un archivo es malware o es un archivo bueno o es un programa potencialmente peligroso, que son los PUAs, determinando ciertas características del archivo. Por ejemplo, persistencia en Internet, si tiene parte del código símil a un código malicioso, si tiene el tamaño del archivo, bueno, ciertos tipos de labels, como habíamos visto antes, que tenga ese archivo, me pueden ayudar a determinar si un archivo es bueno o es malo. También, como les contaba recién, yo puedo determinar si una URL es buena o es mala en cuestión de segundos. Fíjense el tiempo que demora el modelo este matemático, el que aparece arriba, URL Model 2017, en determinar si una URL es mala o es buena. CNN, Google es bueno, bien. Y acá lo que van a ver de interesante es que van a poner una URL que tiene un texto rarísimo, fíjense como esta, que aparece ahí y aparece como buena, pero van a poner otra también con un texto súper raro también y lo va a reconocer como que no es bueno. Fíjense que dice malicious low confidence, quiere decir que no hay un buen score sobre esta URL. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen los atacantes? Van cambiando la URL en sí, y eso hace que la persona, si lo estoy haciendo a través de una tecnología obsoleta o una tecnología legacy, sea más difícil reconocer una URL que sea maliciosa. Este es un ejemplo súper claro para entender cuándo una URL es buena o cuándo una URL puede ser mala. Y ahora bien, veamos una visión, antes de finalizar, una visión a largo plazo de cómo puede ayudar la tecnología de inteligencia artificial para mejorar el SOC. Bien, el SOC, para los que no conocen muy bien, es el Security Operations Center. Lo que yo puedo hacer con este tipo de tecnologías es, por un lado, en el futuro se pueden utilizar estos modelos de análisis genealógicos aplicados a malware para detectar el despliegue exponencial. Veámoslo acá, miren. Fíjense cómo se ve en esta gráfica. Cuando yo estoy marcando, este es un modelo también, no digo que el SOC va a tener esto, pero para que ustedes puedan ver cómo marcando la genealogía, fíjense que ahí dice backdoor, dice PE compact, Trojan. Si yo voy marcando la genealogía del archivo, como la determinación del ADN, ¿no? O sea, fíjense que se está llevando al punto incluso de lo que es la aplicación científica del ADN. ¿Cómo puedo ir entendiendo y ganar visibilidad si eso es una amenaza o no? Entonces vamos a ver sistemas de inteligencia artificial que puedan dar una advertencia temprana
a campañas de cibercrimen basadas en datos. Y esta vista de escalamiento multidimensional, basada en características de comportamientos, nos va a dar mayor flexibilidad a la hora de detectar nuevo tipo de amenazas. En eso hoy se está basando lo que es el modelo, para que tengan una idea de hacia dónde va los modelos de seguridad. Antes se hablaba de un poco de inteligencia artificial. Hoy se habla de lo que tiene que ver con EDR, que es Endpoint Detect and Response. Entonces, detección y respuesta de un ataque o de un incidente en base a ciertos comportamientos. Ya el mercado está hablando de algo que se llama XDR. El XDR es el Extended Endpoint Detect and Response. Es que no solamente el endpoint y el server tengan información de EDR, sino que también puedan compartir información cruzada, el firewall, ¿no? Que saquen información desde ahí, el access point, el dispositivo móvil y otros tipos de tecnologías, y esa información cruzada me dé un entendimiento mucho más claro de si estoy por ser atacado o no. Incluso las tecnologías, para que tengan una referencia, de EDR, a mí me dan una visión más clara de si estoy por ser atacado o no. Si un atacante desplegó una pieza de código que después se va a convertir en un ransomware y va a cifrar toda la información de mi organización o no. De hecho, si ustedes ven las tendencias de ataques de los cibercriminales, es utilizar estos modelos de ransomware. ¿Por qué? Porque les termina resultando más rentable. Alquilan, como se alquilan equipamientos médicos, se alquila una red de ransomware al que creó ese ransomware en particular, se alquila, se utiliza para desplegar el ataque y se utiliza sobre diferentes víctimas, y entonces lo que busca quien está generando el ataque es que alguno de ellos pague la recompensa y con eso monetizar su ataque. Pero quien creó el ransomware no es la persona que lo está desplegando en muchas oportunidades, sino que hay toda una cadena de suministros que se hace incluso en el tema del cibercrimen. Quien está creando la amenaza y quien la está desplegando. También en el futuro vemos que la inteligencia artificial puede servirnos para la predicción de amenazas, tanto en documentos de Office, PDFs, como les contaba antes, en APKs de Android, incluso utilizándolo para extensiones del navegador, detectando claves de registro maliciosas. Bueno, muchas vertientes se están llevando a cabo con respecto a lo que es la detección de amenazas a través de inteligencia artificial, y esto fue un panorama general de cómo podrían ser aplicados. Incluso también para la caza de amenazas. Les estaba hablando yo recién de lo que tiene que ver con EDR o detección de una amenaza temprana. A través del modelo de inteligencia artificial puedo llegar a expandir mi scope de entendimiento si ese archivo es una amenaza o no. De hecho, hoy se está utilizando, nosotros lo utilizamos dentro de nuestra plataforma de EDR, la puntuación de una amenaza en base a lo que dice el motor de inteligencia artificial. Y hasta acá llegó mi presentación. Sé que estamos justos con el tiempo, pero si hay espacio para alguna pregunta, bienvenida. Gracias, Leonardo. Sí, ahí vamos a ir pasando preguntas. Ya te digo. Silvia pregunta, ¿qué hacemos cuando nos dice que el sitio no es seguro? Esto se aplica en hospitales, sanatorios estatales, privados, bancos, que son cruciales. ¿Qué es lo que recomendás en esos casos? Ok, gracias. Silvia, si tu rol tiene que ver con... no está tan asociado a alguien de TI o a alguien de IT, es importante que tomes ese recaudo, esa información donde te está avisando que no es seguro, porque seguramente el equipo de IT puso alguna herramienta para avisarle al usuario final
de que está entrando a un sitio que no es seguro. Entonces, una recomendación que yo te digo es que sigas el criterio de las personas de TI. Si ese sitio lo tenés que usar para trabajar, comunicate con tu equipo de IT y decirle, este sitio necesito trabajar. Y ellos van a hacer la investigación si está mal categorizado o no ese sitio. Bárbaro, muchas gracias, Leonardo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo te pregunto, Leo, ¿cómo ves, digamos, el futuro de la inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad? O sea, yo creo que vamos adelantando con cierta velocidad. ¿Cómo vislumbras el futuro, el mediano plazo? ¿Con qué otras cosas se están desarrollando como para darnos un poco más de alternativas ante un ransomware que se está haciendo cada vez más presente, más fuerte? Y bueno, ¿hacia dónde está apuntando la inteligencia artificial? Bien. Gracias, Adriana. Mira, hay una cuestión muy importante acá a tener en cuenta, es que yo veo que muchas organizaciones siguen utilizando tecnologías que podemos llamarla legacy o un poco más antiguas para la detección de nuevas amenazas. Como que la amenaza evolucionó de una forma y la tecnología que estamos utilizando para protegernos sobre esas amenazas sigue siendo la anterior, la que usaba firmas, la que usaba heurística, la que por ahí manejaba algún hash, pero no están utilizando tecnologías para detectar la amenaza por comportamiento, por predicción a través de inteligencia artificial, o lo que son estos modelos de machine learning o deep learning. Entonces, mi consejo para aquí, para la audiencia, es, primero, evalúen si la tecnología que hoy están utilizando sigue siendo legacy. Si están utilizando un motor de anti-malware para detectar un ransomware y solamente tiene características ínfimas para detectar ese tipo de ataques, o que están utilizando solamente firmas heurísticas y no están utilizando un motor nuevo o una tecnología nueva, les pido por favor vean, reevaluar eso, porque ese es un punto claro. Si están utilizando para hacer un control de navegación, como vimos antes, una tecnología legacy, en lugar de utilizar una que utilice un motor de inteligencia artificial para detectar rápidamente una URL maliciosa, también es un punto a reevaluar. Incluso los firewall. Yo me he encontrado con clientes que no tengo nada contra nuestros competidores ni nada, incluso, por ejemplo, porque quiero nombrar a Cisco. Cisco tiene unos firewall de Next Generation Firewall que son muy buenos, pero me he encontrado con muchos clientes que utilizan los Cisco ASA, que solamente siguen trabajando con capa 4. Está compartiendo pantalla todavía, Leo. Perdón. Sí. Ahí está, gracias. Entonces, se me saltó ahí una ventana. Entonces, yo lo que encuentro muchas veces es que siguen utilizando firewalls que trabajan en un modo legacy o de detección de capa 4, y eso ya está bastante obsoleto. ¿Por qué? Porque los atacantes están también creando amenazas utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Incluso hay informes de atacantes o redes criminales que utilizan inteligencia artificial para crear campañas de phishing más efectivas. Entonces, reevaluar qué es lo que tengo dentro de mi infraestructura y pensar en buscar nuevos modelos. Clarísimo, clarísimo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Agradecerte es lo que queda No, por gracias a tu usted. participación.